La Biblia nos habla que en cierta ocasión estaba el Señor Jesucristo, estaban los discípulos y dice la Biblia que le seguía una multitud muy grande y de pronto empezó ya a hacerse tarde y no tenían que comer y llegó un muchacho con 5 panes y 2 peces y puso en la mano de Jesús y esto se multiplicó. Y Jesús les dice a los discípulos: denles de comer. Entonces los discípulos tomaron estos panes, estos peces y empezaron a dar a toda una multitud. La Biblia nos habla de que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces teníamos una multitud muy grande, hambrienta, los discípulos dándoles de comer. Ahora, imagínese usted por un instante ver un milagro de Jesús, cómo se multiplican los panes, cómo se multiplican los peces, pero usted teniendo que servir todo esto a las personas. Yo creo que debe ser muy cansado, ¿verdad? Si nosotros al servir tal vez a unas 100, 200 personas nos cansáramos, imagínese cómo se sintiera usted en tener que servir a una multitud de personas, miles de personas. Y dice la Biblia que cuando terminaron ellos de comer hasta saciarse, sobraron varias canastas. Y de pronto el Señor Jesucristo les dice a los discípulos: ¿saben qué? Quiero que se adelanten en la barca. Quiero que vayan hacia el otro lado. Y ellos estaban cruzando el mar de Galilea. Y cada vez se oscurecía más y más, así que dice que el Señor Jesucristo salió de allí para irse a orar en un lugar. Y los discípulos subieron en una barca y empezaron a cruzar el mar hacia el otro lado. Y la Biblia nos habla de que estando noche empezaron a llegar los vientos y las olas eran muy grandes. Y la Biblia nos habla capítulos atrás que en cierta ocasión estaban los discípulos con el Señor Jesucristo en la barca y de pronto se levantó una tempestad. Hemos leído esta historia y dice que era tan grande las olas que sobrepasaban la barca. Y ellos al mirar esta barca y al mirar las olas, ellos temieron y se acercaron a Jesús y le dijeron: Jesús, sálvanos que perecemos. Y levantándose Jesús se puso en pie y le dijo al mar y le dijo al viento: enmudece. Y la Biblia dice que la tormenta se calmó. Pero aquí había un problema ahora. El Señor Jesucristo les dijo a los discípulos: quiero que vayan hasta el otro lado. Y el Señor Jesús estaba orando. Y se levanta una misma tormenta, una serie de circunstancias. Y la Biblia nos dice que era muy oscuro y el viento era muy fuerte. Y el barco comenzó a ser azotado por las olas. Y los discípulos remaban, pero no avanzaban. Ellos estaban exhaustos, mojados, confundidos. Pero había un problema. Esta vez Jesús no estaba en esa barca. La primera historia, en una tempestad, pero Jesús en la barca. Y en esta historia, una tempestad, pero esta vez Jesús no estaba en esa barca. Y parece, y solo parece, que en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, esta barca se iba a hundir. Y la Biblia nos habla y nos dicen que Jesús, al mirar cómo ellos trataban de salir adelante y no podían, se levantó y hizo como que les iba a pasar. Pero de pronto los discípulos, al verle a Jesús, pensaron que era un fantasma. Ahora yo le pongo este cuadro, ¿no? Usted está pasando una situación muy similar que vivió un tiempo atrás. Usted está viendo una tempestad en su vida.
pero siente que Jesús ya no está con usted. Pero aquí algo muy poderoso. Aunque usted piense que no está viendo a Jesús en medio de su tempestad, Jesús sí le está viendo a usted en medio de ella. Y dice la Biblia que Jesús vio a los discípulos. Esta historia nosotros encontramos en el libro de Mateo, en el libro de Marcos y en el libro de Juan. Y es muy bonito porque aquí nos damos cuenta que aunque la tempestad era grande, aunque aparentemente Jesús no estaba con ellos, Jesús no se había olvidado de ellos. Y empezó a caminar sobre el agua. Y se acercó hacia el barco y ellos temieron. Y Jesús les dijo: tengan ánimo. Diga conmigo: tengan ánimo. Véale un momento al que está a su lado y dígale: ten ánimo. Jesús te ha visto. Y cuando no pueden más, de pronto ven una silueta acercándose. No lo reconocen. Piensan que es un fantasma. Se olvidaron que hace horas atrás vieron un milagro muy grande. El libro de Juan nos habla de que ellos no habían entendido de los panes sin levadura todavía. Así que ellos temían en su corazón. Y dice que de pronto Jesús les dice: soy yo, no teman. Y estaban allí los discípulos. Y se levanta el discípulo más impulsivo de todos, Pedro. Y le dice lo siguiente: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice una palabra: ven. El primer punto que yo quiero hablarles el día de hoy es que la fe empieza con la palabra. La fe empieza con la palabra. El apóstol Pedro le dice: si eres tú, manda que yo vaya. Solamente tú da la palabra y yo voy a ir hasta donde estás tú. Y lo primero que yo quiero decirles es: aunque estemos pasando un momento de dificultad en nuestras vidas, aunque parece que todo está por terminarse, lo que a nosotros nos debe llevar hacia Jesús es la palabra de Dios. Solamente manda y yo voy hacia ti. Y el Señor Jesucristo le dice una sola palabra, le dice: ven. Pedro, al escuchar la palabra, sale del barco y empieza a obedecerle. Cuando usted está pasando una situación difícil, solamente basta con decir una palabra de Jesús para que nosotros empecemos a caminar en fe. Y sabe, es muy difícil pensar esto, ¿verdad? Yo bajarme en medio de una tempestad. Pedro no se estaba bajando en las aguas calmadas, tal vez de Salinas, ¿no? En esa agua muy bonita, no estaba con un chaleco, no estaba yendo a nadar bien. Pedro estaba en medio de una tempestad. Pedro estaba en medio de una tormenta. Y aquí va la pregunta: ¿cómo puedes ser tú capaz de bajarte o de salir de tu lugar seguro cuando parece que la tormenta es muy grande? Y aquí va un punto muy importante. Pedro, cuando empezó a caminar, escuche bien esto es muy importante. Pedro, cuando empezó a caminar, cuando puso su pie sobre el agua, él no estaba pensando en poner sus pies sobre el agua, sino estaba pensando en poner sus pies en la palabra que Jesucristo había dado. Cuando nosotros estamos en circunstancias adversas, nosotros debemos poner nuestra fe en la palabra de Dios, nuestra esperanza en la palabra de Dios. Imagínese usted el mar haciendo una bulla increíble, el ruido del mar en aquel lugar. Pedro no dijo: Jesús, primero calma la tormenta para yo seguirte. Esto es muy importante. Una persona que tiene fe en la palabra de Dios camina en medio de la tormenta, aun si esta tormenta no se ha calmado todavía. Hay muchas personas que dicen:
¿saben qué? Si Jesús estuviera conmigo, no estuviera pasando esto o aquello. Pero una persona que tiene fe en medio del Señor Jesucristo camina aún en medio de la tormenta. Vamos por favor a Romanos, el capítulo 10, el versículo 17. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a Lucas, el capítulo 1, el versículo 37, por favor. Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Aquí nosotros podemos ver algo muy poderoso. Yo me imagino el corazón de Pedro latiendo a 1000. Voy a dar un paso de fe. Me voy a bajar de la barca, aunque parece lo más ilógico. La semana anterior yo hablaba y yo les contaba Elías saliendo de este arroyo seguro hacia el desierto. ¿Por qué iba a dar un paso tan ilógico? Porque cuando nosotros nos sustentamos en la palabra de Dios, aún en la más grande tormenta es que podemos caminar en medio de ella. Pero si nosotros pensamos que vamos a caminar por nuestras fuerzas, es cuando empezamos a hundirnos. La importancia de avanzar se da no con las condiciones perfectas. La verdadera fe se mide cuando tú obedeces, aunque todo lo demás esté temblando a tu lado. La verdadera esperanza del cristiano es entender que aunque todo se derrumbe, Jesús está conmigo. Y vemos que el apóstol Pedro lo que le sustenta para salir no era la barca, porque aparentemente la barca era su lugar seguro. El apóstol Pedro entendió que el lugar seguro estaba cerca de Jesús. Yo pienso que el apóstol Pedro recordó, días atrás, Jesús calmó la tormenta. La esperanza no está en la barca, la esperanza está en Jesús. Y ahora me voy a ir hacia Jesús, aunque Jesús aparentemente no está en mi barca. Yo voy a depositar mi esperanza en aquel que creó los cielos y la tierra. Yo voy a poner mi esperanza en aquel que es capaz de calmar toda tormenta. Y tal vez en estos momentos Jesús le está diciendo a usted, solamente ven hacia mí. Tal vez ves algo complicado, tal vez ves algo muy difícil, pero quiero que vengas hacia mí. La primera cosa es, la fe para caminar en lo incierto viene de la palabra de Jesús. El segundo punto es, la fe siempre te hace salir de lo cómodo. Siempre el Señor Jesucristo va a trabajar nuestra fe en un lugar que aparentemente no es seguro. Tener fe no significa salir de la barca cuando todo está calmado, sino cuando el viento sopla en contra de mí. Tener fe es seguir avanzando aunque yo veo que todo se está derrumbando. Tener fe es caminar en la esperanza de que Jehová es mi pastor y nada me faltará, aunque este momento no vea un trabajo. Tener fe es creer que el Jehová es mi sanador, aunque en este momento yo me encuentre enfermo. Y Dios te mandó a caminar sobre el mar, no a quedarte en una barca. El desafío más grande, mi amado hermano, es bajarte de la barca cuando todo parece incierto en tu vida. ¿Por qué me tendría que bajar de la barca? Vamos a Hebreos, el capítulo 11, el versículo 8, por favor. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Aquí nos habla que la fe es algo tan extraordinario que tú a veces vas a tener que salir de tu comodidad y empezar a caminar, aunque no sepas hacia dónde va, pero confiando en la palabra de Jesús.
Mi amado hermano, si tú no sales de la barca, tú nunca caminas en el agua. ¿Sabe qué quiero decirle? Pedro estaba en medio de una tempestad. Pedro aparentemente estaba viendo un fantasma, pero Pedro fue el único de todos los discípulos que le dijo: Jesús, si eres tú, deja que yo camine hacia ti. Yo creo que una persona que tiene fe no es una persona que no tiene miedo. Yo creo que una persona que tiene fe es aquella que decide caminar aún en medio del miedo, porque lo más importante no es en dónde estás, sino con quién estás junto a ti. Todos los demás discípulos también estaban en la barca. Pedro fue el único que le dijo: Jesús, si eres tú, déjame ir hacia ti, porque yo sé que mi lugar seguro no es en esta barca, yo sé que mi lugar seguro es contigo. Y puede que la barca para usted en un momento de su vida sea un lugar seguro, pero escúcheme bien, la barca no produce milagros. Quien produce milagros es la fe puesta en el Señor Jesucristo. En la barca puedo ver seguridad, pero en la barca yo no veo milagros. Si quiero me quedo un rato más en la barca, pero no camino en milagros. Los discípulos se quedaron en la barca, no caminaron sobre el mar. Pero cuando ellos decidieron salir de la barca, cuando ellos decidieron salir del lugar donde está expuesta mi confianza y poner mi confianza en Jesús, es cuando yo empiezo a caminar en los milagros de Jesús. Mi seguridad y mi esperanza debe estar puesta en el Señor Jesucristo. La Biblia nos habla en Josué, el capítulo 3, que el pueblo de Israel iba a caminar en medio del río Jordán. Y Josué dijo: yo creo en tu palabra, Señor. Como estuviste con Moisés, yo sé que tú también vas a estar conmigo, porque Dios le dio esta palabra: como estuve con Moisés, estaré contigo. Y yo me imagino ese rato, Josué, cuando estábamos por cruzar el desierto, tú abriste el mar en dos. Y dice la Biblia que ahora ellos iban a cruzar el Jordán. Y escucha bien esto. Vamos a Josué, el capítulo 3, del versículo 15, por favor. Josué 3:15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Versículo 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían del mar del Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Versículo 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Qué increíble este versículo. Ellos deciden cruzar el río creyendo que Dios iba a hacer milagros. A veces es necesario mojarte los pies para entender que aunque tú te mojes no te ahogarás. Pedro necesitó bajarse del barco para entender que aunque la tormenta era grande, delante de él estaba el más grande de todos. Y en la vida yo creo que a veces tenemos que tomar un paso de fe y poner nuestros pies muchas veces sobre el agua. El libro de Santiago, el capítulo 2, el versículo 17 nos dice: la fe sin obras es muerta. A veces la barca puede ser tu miedo al fracaso. A veces la barca puede ser tu trabajo. A veces la barca puede ser tu esperanza de tú arreglar las cosas en tu familia. Pero cuando nosotros decidimos poner nuestra fe no en una cosa, sino en la persona de Jesús, es que empezamos a ver milagros en nuestras vidas.
El punto número 2 es: la fe te hace salir del lugar cómodo. Pero la fe no es la ausencia del miedo, sino es la decisión en medio de él. ¿Sabe? La Biblia nos dice que de pronto Pedro salió de la barca y empezó a caminar. Pero cuando él empezó a ver la tormenta, cuando él empezó a ver los fuertes vientos, Pedro empezó a hundirse. Muchas veces yo creo que empezamos a dar pasos de fe en nuestra vida. Y tal vez algunos sí tienen la fe para bajarse de la barca. Pero al ver que la tormenta es tan grande, nuestra fe quizá y solo quizá empieza a flaquear. Porque la vida cristiana no se trata de que muchas veces no nos vamos a tropezar, sino yo creo que entender que Jesús es el que nos va a levantar. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua y empezó a flaquear su fe al ver la tempestad. Porque puede que el domingo usted salga de aquí de la iglesia diciendo: bueno, yo tengo una fe puesta en el Señor Jesucristo. Y llega el día lunes, y llega el día martes, y llega el día miércoles, pero sigue viendo tormenta, sigue viendo problemas. Y pasa un mes, y pasa 2 meses, y sigue viendo tormenta, y sigue viendo problemas. Y tal vez su fe empieza a menguar, y tal vez usted empieza a dudar. Pero lo que me llama aquí la atención no es que Pedro flaqueó su fe. Lo que me llama la atención es que cuando él empezó a hundirse, el Señor Jesucristo le extendió su mano. Y dice la Biblia que cuando Pedro se hundía, inmediatamente Jesús tomó de su mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y tal vez algunos dicen: bueno, pastor, pero Pedro también dudó. Vamos por favor a Mateo 14:30, quiero que observemos algo. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, ¿qué? Sálvame. Ahora vamos al versículo 31, por favor. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A mí me llama la atención porque yo digo: ¿cómo Jesús le dice hombre de poca fe si tuvo la fe para caminar en el agua? Porque yo creo que la importancia del cristianismo no es la fe con la que empiezas, sino la fe con la que terminas. Y tienes que pedirle a Dios la fe suficiente para poder caminar en esta vida agarrándote de la mano de Él. Pero aunque tu fe se hunda, Jesús no te va a dejar que tú te hundas y te ahogues. Puede que en tu vida tú tropieces. El dudar muchas veces no te descalifica. Jesús no te deja que te hundas, te levanta y te exhorta también. Y esto es algo muy importante porque la fe muchas veces no te asegura que no te ahogarás, que no te hundirás, pero sí te asegura que no te ahogarás. La fe te va a llevar a caminar donde quizá nadie más quiere caminar. Vamos a Isaías 41:10, por favor. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Vamos a Salmos 37:24. Cuando el justo cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Puede que en la vida tu fe empiece a flaquear. Puede que tú sientas que te empieces a hundir. Puede que como Pedro la gente ponga sus ojos en que Pedro se hundió. Pero tú puedes poner tus ojos en que Pedro se hundió, o puedes poner tus ojos en que Jesús le salvó. La gente va a juzgar el hundimiento de Pedro,
Pero yo creo que debemos poner nuestros ojos en la fe que tuvo Pedro para poder caminar sobre el agua. Pero lo más importante, poner nuestros ojos en que aunque tú te hundas, como dice la Escritura, cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Jehová te sostiene con su mano. Aunque te hundas, Jehová te sostiene con su mano. Y Jehová hoy te dice: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo soy quien te sustento, te sostengo con mi mano derecha. Y esto me lleva hasta el último punto. Cuando tú tienes una fe verdadera, transforma tu visión de Dios. Vamos a Mateo 14:33, por favor. Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Cuando los discípulos vieron la fe que tuvo Pedro, cuando los discípulos vieron que aunque Pedro se hundía, Jesucristo les salvó. Y dice que Jesús entró en esta barca y se calmó la tormenta. Los discípulos dijeron: verdaderamente eres Hijo de Dios. Yo creo que muchas veces la prédica y el sermón más grande que vamos alguna vez a dar va a ser cuando empecemos a dar pasos de fe en nuestras vidas. Y cuando la gente vea cómo aún en medio de la fe que tuvimos nos empezamos a hundir, pero tenemos un Dios que nos salva, entonces la gente va a entender que Dios es todopoderoso para salvar a todas las personas. Y cuando la gente vio que el Señor Jesucristo no se había olvidado de ellos, sino que Él les salvó a ellos, y dice que entrando en la barca todo se calmó, entonces los discípulos dijeron: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ahora entendemos que aunque tengamos una tormenta, yo voy a tener la fe para salir a caminar en el agua. Aunque muchas veces me voy a hundir en el agua, yo voy a seguir confiando en ti, porque tú me vas a rescatar y tú me vas a salvar. Y aunque mi fe puede flaquear, yo entiendo que si estoy con Jesús, yo estoy seguro. ¿Sabe en qué momento se calmó la tempestad? Cuando el Señor Jesucristo entró con ellos a la barca. Tu lugar seguro no es una cosa, no es una persona. Tu lugar seguro es en la presencia de Jesús. Puede que usted empiece a flaquear y usted diga: ¿sabe qué? Ya no puedo más. Y tal vez usted también diga: yo quiero caminar sobre el agua, pero necesitas tener fe para bajarte de aquella barca. Y yo me imagino a los discípulos diciéndole: Pedro, te hundiste. Pedro, te hundiste. Teniéndole allí a Jesús, dudaste de Él. Y Pedro diciendo: pero yo caminé sobre el agua, tú no. Pero yo pude ver la mano de Dios. Y yo voy a seguir intentando una y mil veces, teniendo fe en Jesús, porque sé que al final Él me va a rescatar. Como dice su palabra, Él no me va a dejar en el pozo de la desesperación. Y yo voy a pedirle a los músicos que pasen por acá, por favor, acá adelante. Cuando nosotros entendemos que ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, aunque muchas veces nos hundamos, el Señor Jesucristo está presto para levantarnos, para sacarnos, sabiendo que nuestra fe a veces puede flaquear. Pero hay algo muy importante. Cuando Pedro se estaba hundiendo, Pedro no quiso darse la vuelta y nadar hacia la barca. Pedro extendió su mano y le dijo: Señor, sálvame. Pedro entendía que su lugar de esperanza estaba en el Señor Jesucristo. Y yo quiero en esta mañana preguntarle a usted: ¿en qué ha puesto usted su esperanza? Es increíble pensar que días atrás ellos vieron a Jesús calmar la tormenta.
Ese mismo día, ellos vieron cómo se multiplicó los panes y los peces. Pero se olvidaron de que Jesús siempre estaba con ellos. Y hay veces en la vida en las cuales tal vez no veamos a Jesús en nuestra barca, pero no significa que se ha olvidado de nosotros. Y yo creo que Jesús quiere más Pedros que sean capaces de bajarse de la barca, porque el resto de discípulos se quedaron cómodos en la barca. El resto de discípulos no tuvieron la fe para bajarse. Mi querido hermano, jamás te vas a hundir si no has tenido la fe para bajarte de la barca, y no vas a conocer su salvación si no empiezas a hundirte. Puede que alguien diga: es que tengo miedo de fallarle a Dios, tengo miedo de que mi fe flaquee. Lo importante, yo creo, en esta historia es entender que el Señor Jesucristo, aún en medio de la flaqueza de nuestra fe, está con nosotros. Que Jesús no nos abandona, que aun cuando todo el mundo puede gritar que te hundes, Él es el único que está allí para salvarte. Los demás discípulos no podían salvarle, la barca no podía salvarle. Su única esperanza, su último grito estaba en el Señor Jesucristo.